La historia del rey David es como pocas. No es solo la historia de un héroe que se convierte en rey, sino también el relato de un hombre que fue moldeado a través de pruebas, triunfos, errores y profundas lecciones espirituales. David fue descrito en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. Esta es una historia que inspira, porque muestra cómo Dios puede llamar y usar a alguien que, a los ojos del mundo, es insignificante, pero que para él tiene un propósito inmenso. David es una figura crucial en la Biblia, no solo por ser rey, sino porque su vida y su linaje juegan un papel fundamental en la llegada de Jesucristo. La historia de David comienza de manera humilde, en los campos de Belén, y nos muestra cómo Dios llama a los que están dispuestos a ser moldeados por él. Con esta introducción, vamos a conocer la increíble vida de este pastor, músico, guerrero, líder y, sobre todo, hombre de Dios. David creció en Belén, una pequeña ciudad que sería conocida siglos después como el lugar de nacimiento de Jesús. Era el menor de 8 hermanos en la familia de Isaí. A pesar de su juventud, David tenía una responsabilidad importante, cuidar de las ovejas de su padre. Imagínense a David, en soledad, en los campos abiertos, cuidando del rebaño. Su vida era sencilla, pero no era una vida fácil. En varias ocasiones, tuvo que enfrentar leones y osos para proteger a las ovejas. Aquí vemos una lección importante, aún en sus años de juventud, Dios estaba preparando a David. Aunque su trabajo no parecía impresionante, cada día estaba siendo entrenado en el valor, la paciencia y la fe. David aprendió a depender de Dios y comenzó a conocer su voz en la quietud de los campos. La unción de David por Samuel. Dios le dijo al profeta Samuel que el próximo rey de Israel sería uno de los hijos de Isaí. Samuel obedeció y llegó a Belén, donde conoció a los hermanos mayores de David. Cada uno de ellos parecía fuerte y adecuado para ser rey, pero Dios le dijo a Samuel, el hombre mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Finalmente, David, el menor, fue llamado, y Dios le reveló a Samuel que él era el elegido. Samuel ungió a David, quien era apenas un muchacho, como el futuro rey de Israel. Este fue un momento importante, aunque David era solo un pastor, en ese momento, Dios lo consagró y le otorgó un propósito eterno. Pronto, David tuvo su primera gran prueba. Israel estaba en guerra con los filisteos, y entre los filisteos había un guerrero gigante llamado Goliat que desafiaba a los israelitas día tras día. Todos tenían miedo, incluso el rey Saúl y sus soldados. David, que había venido a llevar alimentos a sus hermanos, escuchó el desafío de Goliat y, con una fe inquebrantable, decidió enfrentarse a él. A pesar de la oposición y las dudas de los demás, David se mantuvo firme. Su confianza no estaba en su fuerza, sino en el poder de Dios. Con solo una honda y 5 piedras, fue al encuentro de Goliat y, en nombre de Dios, lanzó una piedra que golpeó al gigante en el frente, derribándolo al suelo. Esta victoria fue crucial, no solo para David, sino para toda la nación de Israel. Su valentía y fe en Dios inspiraron a su pueblo y vieron que, con Dios, todo es posible. Este episodio nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros problemas o enemigos, Dios nos da la fuerza para vencer si confiamos en Él. David fue llevado a la corte del rey Saúl después de su victoria sobre Goliat y pronto se hizo querido por todos, incluyendo a Jonatán, el hijo del rey, con quien forjó una amistad profunda y sincera. Jonatán y David compartían una conexión que iba más allá de la sangre, ambos amaban a Dios y se cuidaban mutuamente como hermanos. Sin embargo, la relación de David con el rey Saúl se volvió difícil. Saúl, al ver el favor y popularidad de David, comenzó a sentir celos y envidia. Su corazón se llenó de temor de que David le quitara el trono, y por eso intentó varias veces matarlo. David se convirtió en un fugitivo, huyendo y escondiéndose en cuevas y montañas, siempre cuidándose de no caer en las manos de Saúl. Sin embargo, en 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. David sabía que Saúl había sido ungido por Dios, y aunque podría haber tomado venganza, prefirió honrar a Dios y respetar a Saúl como rey. Aquí vemos la gran humildad y obediencia de David. En lugar de tomar el poder por la fuerza, él esperaba pacientemente el tiempo de Dios. Nos enseña que la verdadera grandeza no radica en imponer nuestra voluntad,
sino en confiar en que Dios cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Con el tiempo, Saúl murió y David fue proclamado rey de Israel. Como rey, David se enfrentó a varios desafíos, pero siempre buscó la guía de Dios. Su primer acto fue unificar las tribus de Israel y establecer Jerusalén como la capital. Uno de sus mayores deseos fue traer el Arca de la Alianza a Jerusalén para que el pueblo pudiera adorar a Dios en un lugar central. David fue un líder compasivo y valiente. Se preocupaba profundamente por su pueblo y quería que todos conocieran el amor de Dios. Pero, como todos, David no era perfecto y cometió errores graves. Uno de los episodios más trágicos de la vida de David fue su relación con Betsabé. David, en un momento de debilidad, se dejó llevar por el deseo y pecó con ella, y luego trató de cubrir su error enviando a su esposo a la muerte en la batalla. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David se arrepintió sinceramente y escribió el Salmo 51, un lamento profundo de arrepentimiento. Este momento es crucial en la historia de David, porque muestra que incluso un gran hombre de Dios puede caer, pero también puede ser perdonado. David se acercó a Dios con un corazón humilde y fue restaurado. Dios no ocultó sus errores, sino que mostró el poder del arrepentimiento verdadero y de su misericordia. Dios hizo un pacto eterno con David, prometiéndole que su linaje duraría para siempre y que de él vendría el Mesías, Jesucristo. Esta promesa se cumplió siglos después con el nacimiento de Jesús en Belén, de la línea de David. Los últimos años de David fueron de paz y reflexión. Preparó a su hijo Salomón para el trono y le dio consejos llenos de sabiduría. David partió de este mundo grabado como el hombre conforme al corazón de Dios. Su historia nos recuerda que, aunque caigamos, Dios es fiel para levantarnos si nos arrepentimos y buscamos su rostro. La vida de David llegó a un momento clave cuando Dios decidió hacer un pacto especial con él. En los últimos años de su reinado, cuando David había consolidado a Israel y logrado grandes victorias militares, tuvo un deseo ardiente en su corazón: construir una casa para el Señor, un templo donde la presencia de Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Hasta ese momento, el Arca de la Alianza, que representaba la presencia divina, permanecía en una tienda de campaña desde los días de Moisés. El deseo de David de construir el templo. David le expresó su deseo al profeta Natán, quien inicialmente le dio su apoyo. Sin embargo, esa misma noche, Dios habló con Natán y le dio un mensaje para David: aunque su deseo era bueno, no sería él quien construiría el templo. Dios le reveló que ese honor estaría reservado para su hijo, Salomón, quien gobernaría después de él. El pacto eterno de Dios con David. Dios hizo un pacto sorprendente con David, conocido como el pacto davídico. A través de Natán, le prometió que su linaje sería eterno y que de su descendencia nacería un rey que gobernaría para siempre. Este pacto tenía varias promesas importantes. Una casa y linaje eterno. Dios le aseguró a David que siempre habría alguien de su familia en el trono de Israel. Este era un honor sin igual, ya que representaba la bendición y la continuidad de su familia en la historia de Israel. El reinado de Salomón y la construcción del templo. Dios le confirmó que, aunque David no construiría el templo, su hijo Salomón llevaría a cabo esa obra. Esto cumplió el deseo de David de dar a Dios un lugar digno de adoración. La venida del Mesías. La promesa más importante de este pacto fue la llegada de un Salvador, Jesucristo, que vendría de la línea de David y cuyo reinado no tendría fin. Esta profecía, conocida como la profecía mesiánica, es central en el cristianismo y en la redención de la humanidad. Dios hizo estas promesas con una certeza inquebrantable. No se basaban en la perfección de David ni de su descendencia, sino en la fidelidad de Dios y en su plan eterno para la humanidad. El legado de David a través de los Salmos. David no solo fue rey y guerrero, sino también un poeta y músico que expresó su amor y devoción a Dios a través de los Salmos. Muchos de los salmos en la Biblia fueron escritos por él, y en ellos se reflejan las experiencias de su vida: alegría, tristeza, arrepentimiento, gratitud y una profunda búsqueda de Dios. Los salmos de David han sido un legado espiritual invaluable para millones de personas a lo largo de los siglos. En ellos, David nos muestra la belleza de un corazón humilde que se acerca a Dios, aún en momentos de dolor y arrepentimiento. Es en estos escritos donde se revela su fe, su fragilidad humana y su amor por Dios.
El final de la vida de David y la transmisión del trono. En sus últimos años, David continuó preparando a su hijo Salomón para que fuera un rey sabio y justo. Le dio instrucciones claras sobre cómo gobernar y ser fiel a Dios, recordándole que su éxito dependería de su obediencia al Señor. David entendía que el poder de un rey no provenía de su fuerza militar o sus riquezas, sino de su relación con Dios. David también reunió materiales para la construcción del templo, demostrando su dedicación a la obra de Dios aun cuando él mismo no pudiera completarla. Esta preparación fue una muestra de su amor por Dios y su visión a largo plazo para el bienestar espiritual de Israel. La profecía del Mesías y la realización del pacto en Jesús. Siglos después de la muerte de David, su linaje continuó y la promesa de Dios se cumplió de manera maravillosa. En Belén, el mismo lugar donde David había nacido, el Hijo de Dios vino al mundo. Jesucristo, descendiente de David, llegó como el Rey eterno que había sido prometido, no para establecer un reino terrenal, sino uno celestial y eterno. La vida de Jesús y su sacrificio en la cruz completan el pacto de Dios con David, cumpliendo la promesa de un reino sin fin. Jesucristo es conocido como el Hijo de David en el Nuevo Testamento, y la historia de David y el pacto que Dios hizo con él nos recuerda que la fidelidad de Dios no depende de nuestras perfectas acciones, sino de su amor y propósito. A pesar de los errores de David, Dios lo perdonó y lo restauró, y utilizó su linaje para traer la redención al mundo. Su vida es una prueba de que Dios usa a personas imperfectas para cumplir sus planos perfectos. David nos enseña que un corazón sincero, dispuesto a buscar a Dios y a arrepentirse, puede impactar la eternidad. Su historia es un ejemplo poderoso de cómo la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzan, aun cuando fallamos, y de cómo Él cumple sus promesas en su tiempo perfecto. La vida del rey David es una de las historias más completas y profundas de la Biblia. Desde sus humildes inicios como pastor hasta su ascenso al trono y su papel en el cumplimiento de la promesa mesiánica, David nos muestra lo que significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. Sus éxitos y sus caídas nos recuerdan que la vida no siempre es un camino recto, pero con fe y arrepentimiento sincero, Dios puede restaurar incluso las situaciones más difíciles y llevarnos a un propósito mayor. David era humano, como cada uno de nosotros, y cometió errores, a veces errores graves. Pero lo que realmente lo distinguió fue su disposición a buscar a Dios, a reconocer sus pecados y a acercarse a Él con un corazón humilde. Dios no espera perfección de nosotros, Él busca corazones dispuestos a ser transformados y obedientes a su voluntad. La historia de David también nos deja una lección eterna sobre las promesas de Dios. Su pacto con David de que su linaje sería eterno se cumplió de manera gloriosa con la venida de Jesucristo. Esta promesa, cumplida siglos después, nos muestra la fidelidad de Dios a sus palabras y nos da la esperanza de que Él está cumpliendo su propósito en nuestras vidas hoy, incluso cuando no podemos ver el final del camino. Amigos, el ejemplo de David nos invita a preguntarnos, ¿estamos buscando a Dios de todo corazón? ¿Confiamos en Él aun cuando no entendemos sus aviones? La vida de David nos muestra que no importa cuántas veces caigamos, sino cuántas veces volvemos a levantarnos y regresamos a Dios. Les invitamos a que, como David, cultivemos un corazón que anhele la presencia de Dios, que confíe en sus promesas y que esté dispuesto a ser moldeado por Él. Y ahora, para todos ustedes que han seguido esta narración hasta el final, les invitan a que formen parte de esta comunidad. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse al canal para no perderse futuras narraciones e historias bíblicas. Denle me gusta a este video si les ha inspirado y, sobre todo, compartan este mensaje con amigos, familiares o cualquier persona que necesite escuchar esta enseñanza. Y, por supuesto, me encantaría conocer sus pensamientos. ¿Qué parte de la vida de David les impactó más? ¿Qué lección sienten que Dios quiere enseñarles a través de su historia? Dejen sus comentarios abajo para que juntos podamos crecer y aprender unos de otros en esta comunidad de fe. Recuerden, como David, que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros y está trabajando en nuestras vidas incluso en los momentos más difíciles. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de David. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre.